Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy tenemos información muy importante para todos aquellos que usan la tarjeta de crédito para financiarse. ¿Cuáles son las entidades que menos te cobran cuando al vencimiento no pagás todo el saldo? Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión para el actual contexto económico y en el último bloque vamos a conversar con Ricardo Delgado, que es referente económico del Frente Renovador, para analizar la situación de la economía y las propuestas de su partido de cara a las primarias abiertas que están cada vez más cerca. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí como siempre con Santiago Chelala, también está Yamila Escala y una vez más está también con nosotros Diego Martínez Bursaco, en esta ocasión para brindar algunas recomendaciones de inversión, como hacemos todos los viernes a aquellas personas que en este contexto económico enrarecido, difícil, están pensando de qué hacer con su dinero. ¿Cómo andan? Muy bien. Hola, ¿qué tal, Ale? Bueno, gracias por estar aquí una vez más. Vamos a arrancar con todos los temas que tenemos para hoy y vamos a arrancar con información para los automovilistas, porque en los últimos días la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una ley que incrementa en forma importante las sanciones para aquellas personas que tapan la patente de su vehículo para evitar fotomultas. Yami, amplía este tema. 6.500 pesos, ese es el valor al cual se va la multa por pagar la patente. Y atención, a ver. CD, calcomanía, ¿qué más viste vos? Vi hojas. Osos de peluche. No, pero el oso de peluche se cae el auto. Sí, pero no sé, lo acomodan. ¿Lo has visto? Bueno, en fin. Hay de todo y esto está mal, la patente se tiene que ver, ni hablar si está pintada. Si está pintada la patente y no se puede en el momento que es labrada la multa destapar, o sea, no se puede ver efectivamente cómo es esa patente, se pueden secuestrar el auto. Si la patente es trucha, es más alta todavía la multa. Una reforma necesaria en el ámbito de esto que sucedió ya 2.715 veces en la Ciudad de Buenos Aires en el primer semestre. Esto sucedió y fue sancionado, ¿no? De hablar de lo que no fue sancionado. Y que se hace para evitar las multas en primera medida, porque hay cosas que son peores y, bueno... Los vivos. Sí. Los vivos porteños, ¿no? Sí, bueno... como les decíamos, si son truchas la multa es mayor. Y por otro lado, en lo que refiere a las autopistas, tarifa doble para aquellos que no paguen el peaje, especialmente el telepeaje. Ya están los carteles anunciando y en breve se viene también la sanción, algo que era muy pedido por aquellos que tienen esta posibilidad de pasar directamente con el dispositivo, pero muchos también. Así que avivada porteña, iba a decir, no, avivada argenta, multada. Y estas son las novedades. Bueno, medidas acertadas, esperemos que se apliquen con el rigor que corresponde. Vamos a cambiar de tema ahora y vamos a brindar información para todas aquellas personas que utilizan la tarjeta de crédito para financiarse. ¿Cuáles son las entidades que menos te cobran cuando no pagás todo el saldo al vencimiento? Es muy común usar la tarjeta de crédito, gastar y después darse cuenta que uno no llega a pagar completamente el resumen que hace. Cubre el mínimo que viene en la tarjeta y va refinanciando ese saldo. Por ese saldo se cobra una tasa de interés bastante, pero bastante alta. Y también es mucha la variación que hay según el banco que emita la tarjeta. Vemos los números en pantalla. Fíjense, la más barata, el Banco Nación, 32% de interés al año. Tierra del Fuego, 33,5%. Chu 34,5, con 37 estamos el Credit Coop, tarjeta Cabal y el Banco Provincia. Santander Río 38, Credit Coop, Master o Visa 38,5, con 39 Banco del Chaco y Banco Ciudad y con 42 ya estamos en el Banco Corrientes, es decir, de 32 partimos hasta 42. Mucha diferencia. Esto también lo pagan las personas que utilizan la tarjeta de crédito para sacar efectivo del cajero. Se llama adelanto en efectivo. Las tarjetas de crédito también ofrecen esa posibilidad. Bueno, se paga esta misma tasa de interés siempre proporcional. A tener en cuenta que puede ser una manera de financiarse, pero que no es muy barata. A esto hay que sumarle algunos costos adicionales. Estamos hablando solamente de la tasa nominal anual.
De todas formas, esas entidades que acabas de pasar, aún así, a pesar de que no son muy económicas, llegan a cobrar 40 puntos menos que otras entidades, ¿no?, que hay en el mercado y que cobran tasas de interés en torno al 70%. Así que un tema realmente para tener presente, si tenés una tarjeta de crédito, lo más conveniente y la usás para financiarlo, estas entidades que acabamos de mencionar son justamente las más atractivas si te conviene sacar una tarjeta en esas entidades. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema. Y llegó un momento difícil para vos, Diego, cómo ofrecerle, ¿no?, al público una alternativa de inversión que supere al dólar, ¿no?, que en las últimas semanas aquellos que compraron o que conservaron sus dólares hicieron casi la mitad de lo que te da un plazo fijo en todo un año, y lo hicieron en 4 semanas. Bueno, me acuerdo precisamente que hace un par de semanas atrás hablábamos de lo poco atractivo que estaban los plazos fijos, ¿no? Y en definitiva, para aquellos que no necesitan financiar sus deudas, como habló Santiago hace un instante, sino que por el contrario tienen un excedente monetario, quizás una buena forma de canalizar ese ahorro sería en un bono en dólares soberano, que yo considero que la relación de riesgo y retorno actual es bastante atractiva. Es el Bonar 10, un bono que está venciendo en el año 2017, que tiene un 7% de cupón de interés y en la actualidad está rindiendo algo así como casi 9% en dólares. No es un dato menor, es el bono en vencimiento más corto que le sigue al BODE en 2015, que está venciendo apenas ahora el próximo 3 de octubre, y creo que muchos inversores que van cobrando esos dólares el 3 de octubre van a ir reinvirtiéndolos en este bono. También es interesante decir, Diego, que uno lo está comprando a un dólar implícito, que en estas últimas semanas se amplió bastante la brecha con el dólar blue, ¿no? Sí, efectivamente, como vos bien decís, Alejandro, en muchas ocasiones el dólar implícito de estos bonos estaba muy ligado al dólar blue, y en los últimos días, después de esta escapada que tuvo el dólar blue, quedó como desfasado el dólar implícito. Entonces estaríamos comprando aún a un precio más barato respecto al dólar. En los últimos días? 13 y medio, sí, 13.30, ¿no? 13 y medio. Así que es una buena alternativa para tener en cuenta una cartera conservadora. Bueno, muy bien. Bueno, con esta información entonces cerramos este bloque. Quédate ahí con nosotros, en instantes estamos de regreso. 10ª jornada de actualización en seguros para productores, asesores y sus colaboradores. Inscribite en jornadasace.com.ar. En este espacio que, como todos los viernes, dedicamos a responder a todas tus consultas. Hoy nos vamos a concentrar en consultas sobre temas impositivos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Gracias por estar aquí. Esperamos un instante, ya estoy con vos. Vamos a hacer como siempre, vamos a responder ahora una pregunta sobre la situación de una entidad financiera, el Banco Santiago del Estero, en este caso una pregunta de Beatriz. El agente financiero, por supuesto, de la provincia de Santiago del Estero, vemos sus números en pantalla, tiene un patrimonio de 1.344 millones de pesos, depósitos por 6.574 millones y resultados positivos de 134 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco Santiago del Estero. Muy bien, bueno, vamos a comenzar, Javier, con las consultas que tenemos. Vamos a comenzar con la de Ricardo, que se comunicó con nosotros a través del Facebook de Café Financiero. Quiere saber si, siendo monotributista, puede invertir en la bolsa. Le surgió esta duda debido a los controles que está efectuando la AFIP. Aclara Ricardo que lo que quiere invertir son fondos lícitos, pero no encuentra, como él dice, la ingeniería necesaria para no tener algún tipo de inconveniente en el futuro. Sí, la respuesta es sí. Claramente puede invertir en el mercado bursátil sin problemas. Ahora, déjame hacer una aclaración. A ver. Porque ya veo más o menos por dónde viene la pregunta de Ricardo cuando habla de la estructura para evitar problemas en el futuro. Hoy en día, los monotributistas sienten que están siendo muy controlados por el fisco. Pero la realidad es que el fisco no solamente controla a los monotributistas, sino que a todo el universo de los responsables. Y la verdad es que está bien que sea así, porque el fisco está para eso, pero es importante entender que lo que hace el fisco es controlar la capacidad económica de los sujetos. Claro. Es decir, que tanto los gastos como las inversiones que hace se puedan justificar con los ingresos que obtiene. Exacto, si los ingresos están declarados no va a tener ningún problema. No va a tener ningún problema, por eso lo único que hay que decirle a Ricardo es ojo con los valores que invierte en la bolsa, porque van a tener que estar justificados con los ingresos que obtenga como monotributista. Nada los más ingresos que él declare justamente año tras año. Muy bien, clarísimo. Javier, vamos a seguir ahora con la consulta de Federico, que es monotributista. Nos explica categoría H.
trabaja únicamente con consumidores finales y nos dice que no tiene local, ya que lo hace desde su casa. Nos pregunta si tiene la obligación de hacer la factura electrónica o puede esperar a que se terminen los talonarios que posee. Mira, como criterio general, el fisco estableció en la resolución 3067, que es del 2011, que todos aquellos monotributistas que estén ubicados en la categoría H o superiores van a estar obligados a emitir factura electrónica. Ahora, en el caso de Federico, justamente él entra en una de las excepciones de esa misma resolución, que es cuando un monotributista le factura únicamente a consumidores finales y presta servicios o vende bienes en su local o establecimiento. En este caso, Federico, como bien dice, solamente le vende a consumidores finales y presta el servicio desde su casa. Por lo tanto, no quedaría incluido dentro de factura Clarísimo, electrónica. Javier, muchas gracias. Por favor. Bueno, vamos a cerrar este bloque rápidamente respondiendo a una consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Roberto, que nos consultó sobre la situación de Bernardino Rivadavia, esta empresa presenta estos indicadores: activo 3.812 millones de pesos, pasivo 2.707 millones, patrimonio 1.105 millones, resultado positivo 287 millones, 2.696 millones de pesos como primas e informa 7.453 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, a ver, acá abajo, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con Ricardo Delgado, referente económico de Sergio Massa. 10ª jornada de actualización en seguros para productores, asesores y sus colaboradores. Inscribite en jornadasace.com.ar. Bueno, estamos aquí con la presencia de Ricardo Delgado, que es referente económico del Frente Renovador, para analizar las propuestas de su partido de cara a las PASO, que están cada vez más cerca. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por venir. Un gustazo, como siempre. Bueno, Ricardo, necesito que me esclarezcas acerca de las propuestas, de las diferencias, en verdad, en las propuestas económicas de Sergio Massa, de Mauricio Macri. Ajá. Y de las diferencias, obviamente, desde la perspectiva de Sergio Massa, ¿no? Porque a medida que avanza la campaña electoral, yo creo que estamos cada vez más confundidos, ¿no? Cada vez se parecen más los candidatos, por lo menos desde mi perspectiva, y creo que de la de parte del electorado, ¿no? Bueno, decime dónde veo las propuestas económicas de Scioli y las propuestas económicas de Macri y te puedo hacer la comparación. Yo te puedo hablar de las nuestras, que somos los únicos que venimos diciendo desde hace un año y medio qué hay que hacer con la economía y con las otras áreas de gestión, por supuesto, también. Bueno, Macri dijo algunas cosas, no sé si las mantiene, ¿no? Bueno, sí, creo que mantiene lo del cepo en 24 horas, eso lo está ratificando, lo escuché hoy incluso. La verdad que me parece que es como mínimo ingenua esa afirmación. No se puede eliminar el cepo el 11 de diciembre, porque eso implica dos cosas, o un escenario de fantasía, que es que venga Macri y coloque mínimo un cheque de 15.000 millones de dólares a cobrar, a acreditarse el 11 de diciembre en el Banco Central, 15.000 millones de dólares contantes y sonantes. Difícil que en horas de gestión se obtenga un financiamiento de esa naturaleza. O dos, implica algo mucho más grave, que es una devaluación, un ajuste de actividad económica, una caída del salario real. Me parece que hay que plantear... Ustedes mantienen la propuesta de los 100 días. Sí, nosotros planteamos los 100 días, que básicamente implica una salida gradual, que atienda básicamente a la recuperación de la actividad económica como foco central. Tenemos que rápidamente liberar importaciones para aquellos sectores productivos que hoy no pueden producir en la Argentina. Obligado, ¿no? De acuerdo, justamente. Es que no se puede hacer nada en la Argentina si la economía argentina no vuelve a crecer. Pensemos que vamos a recibir una economía con 3 años de estancamiento, con caída el año pasado, este año un estancamiento tendiendo a una leve recesión, con alta inflación, con ningún estímulo a exportar. O sea, los problemas estructurales de la economía argentina están todos a la luz y están muy claros, más allá de que haya cierta percepción, salvo en estos últimos días con el dólar un poco agitado, de que vivimos en una situación de relativa calma, ¿no? Decía Ricardo que para levantar el cepo se necesitan 15.000 millones de dólares, es más o menos la mitad de las reservas que hay hoy en día. ¿Esa plata puede salir de exportaciones, del Fondo Monetario o tomando nueva deuda? ¿De dónde van a salir? Aunque no salgan el día 1, sino el día 100, ¿no? A ver, yo creo que lo que tenemos que ver es que el proceso económico que orientó Roberto Labaña desde mitad del 2002
siguió luego hasta el año 2007, la baña se fue a finales de 2005, hizo que los que primero ingresaron a la Argentina o reingresaron a la Argentina fueron los propios argentinos que fugaron capitales al final de la convertibilidad. Eso va a ser, cuando cambian las reglas de juego, cuando se percibe que la Argentina vuelve a ser una historia confiable en el mundo, los primeros que van a volver, van a sacar del colchón, de las cajas de seguridad. Déjame decir igual, Ricardo, ¿no? Que en el momento en el que asumió la baña, en el 2002, el dólar estaba en términos históricos a un nivel altísimo, ¿no? O sea que la perspectiva era que bajara, no va a ser el escenario con el que se va a encontrar el ministro de Economía el 10 de diciembre. La perspectiva era que bajara leyendo el diario del lunes. Acordate que había quienes, digamos, algunos agoreros decían que hablaban de un dólar de 20 en ese momento. De todas formas, el dinero empezó a volver una vez que se estabilizó, ¿no? El dólar, una vez que por supuesto. Comenzó a bajar, ¿no? No, por supuesto, no quiero comparar situaciones. Lo que quiero decir es de dónde pueden provenir las fuentes de financiamiento de ese aumento de reservas que es absolutamente imprescindible para que se elimine el cepo. A ver, me parece que hay que tener muy en claro que la Argentina no tiene un problema de falta de financiamiento, de falta de dólares. Lo tiene hoy porque se están haciendo las cosas mal. Básicamente eso es lo que quiero dejar como mensaje. La Argentina, es cierto que no tenés el viento de cola que tuviste al principio de del 2002, 2003, en donde los precios internacionales subieron, pero tenés una condición de mercado internacional muy favorable, si bien la tasa de interés puede estar algo más arriba. Estamos tan afuera de eso que no nos va a impactar. Digo, yo creo que la Argentina tiene, y por supuesto tiene enormes oportunidades de inversión real en la Argentina. Digamos, hay sectores que necesitan inversión y que ofrecen retornos realmente interesantes para aquellos que confían. Entonces, sé, digamos, que a todos los candidatos les cuesta hablar de este tema, pero escuchándote a vos, digo, es necesaria una devaluación. Yo creo que es necesaria una unificación del mercado de cambios. Me parece que lo que está pasando en estos días con el dólar... Una corrección del dólar oficial para arriba, tal vez en forma significativa. Digamos, hay que ver en qué nivel llega, a qué nivel se llega a la brecha. Digo, todavía es prematuro plantear. Yo creo que lo que hay que definir es el objetivo. El objetivo tiene que ser que vos no podés tener un dólar ahorro, un dólar tarjeta, un dólar para la soja. Múltiples dólares básicamente lo que generan son, digamos, desincentivos a invertir, que es el punto de fondo, ¿no? Hablabas de lo que pasó estos días cuando el dólar blue otra vez pasó los 15 pesos. Ricardo, ¿te parece que esto es algo momentáneo, transitorio, o que se va a permanecer en estos niveles de acá hasta el final de las elecciones? Yo creo que hay, te diría, 2 o 3 factores que están explicando lo que pasa hoy en el mercado de cambios. Primero, hay una tendencia natural a dolarizarse porque estamos a 3 semanas de las primarias, estamos a 2 meses y medio de la primera vuelta, y siempre en procesos de cambio de gobierno, pasó en el 2011 también, hay un proceso de dolarización en marcha, ¿no? Por supuesto, en el 2011, como no existía el cepo, el Banco Central perdía reservas, cosa que hoy no sucede. Pero hoy ese impacto de mayor demanda se ve en un mercado muy pequeño, informal, pero que forma expectativas, que es el mercado, que es el blue, digamos, ¿no? El mercado marginal. Ahora, ese es el primer elemento. El segundo elemento que diría, hay muchos pesos en circulación. O sea, cuando vos mirás el déficit fiscal en lo que va del año y lo comparás con los 5 o 6 primeros meses del año anterior, que son los datos que se conocen, el déficit real se cuadruplicó. Ergo, hay más pesos en Hablamos circulación. justamente el miércoles pasado del enorme déficit fiscal que hay. El déficit fiscal es un problema, evidentemente. ¿Por qué? Porque le quita margen de maniobra al Banco Central, que tiene que ser básicamente un apéndice que financia al Tesoro, digamos, con un gasto que está muy por encima de la recaudación. Digo, esto no implica tampoco decir, señores, tenemos que bajar el gasto público. No, tenemos que encontrar la manera de que la Argentina vuelva a crecer y que el gasto y la recaudación vayan de la mano. Eso es lo que hay que empezar a pensar desde esa lógica. Y en tercer lugar, no menor, las exportaciones en la Argentina siguen cayendo. Sí. No tenemos ya ingreso de dólares comerciales en la Argentina. El superávit comercial de junio fue de apenas 440 millones de dólares. Apenas 440 millones. Es notable, las exportaciones están en el mismo nivel hoy en el 2015 que en el 2008, ¿no? En cantidades, por supuesto. Entonces, en volumen, en dólares. Exactamente. Y esto me parece que ese es el punto de fondo. ¿Por qué el gobierno apela a fuentes heterodoxas, si querés, a China, al adelanto de exportadores, al 4G a fin de año? Bueno, básicamente porque se quedó sin dólares. Y estamos viendo eso, básicamente. Decían, faltan dólares y sobran pesos. ¿Cómo te parece que hay que hacer el ajuste fiscal? Decías que el gasto crezca al igual que la recaudación, pero si ustedes son gobierno, ¿tocarían los subsidios, por ejemplo? ¿La asignación universal por hijo? Supongo que no. No, por supuesto. No, bueno, también te agrego todos, algo, ¿no? Sí. Porque el otro día Sergio Massa habló de darle el 82% móvil a los jubilados, ¿no? Sí, eso se puede hacer.
Sí, claro que se puede hacer. Vos tenés el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, son 500.000 millones de pesos. Digo, hay que ver cómo se usa ese fondo, ¿no? Me parece que hay que empezar a discutir en serio cómo se utilizan de manera más transparente y eficiente los fondos públicos, que son muchos en la Argentina. Estamos hablando de un gasto público de 1.2 billones de pesos. Es uno con 12 ceros detrás. Entonces, digo, la asignación universal por hijo, con este último aumento, implica apenas 70.000 millones de pesos por año. Los subsidios a la energía, gran parte de los cuales los reciben aquellos que no lo tienen que recibir, son 200.000 millones de pesos. Entonces digo, hay una evidente asimetría de distribución. Nosotros decimos, los subsidios no los vamos a cortar, definitivamente no. Ahora, aquellas tarifas que no correspondan con el nivel adquisitivo que tienen los sectores medio altos y altos de la ciudad de Buenos Aires o algunas ciudades del conurbano bonaerense, evidentemente hay que hacerlo de manera gradual, ordenada, para darle además a un sector que es crítico, que es el de la energía, que también insume dólares, incentivos para invertir. Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Vamos entonces con las precisiones de Ricardo Delgado, que es referente económico del Frente Renovador, un panorama de lo que podría ser su partido en caso de llegar al gobierno el 10 de diciembre próximo. Nos vamos con esta información, nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 horas aquí en Metro.